Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Buen día, agroescuchas, ¿cómo están? El día de hoy entramos a un nuevo episodio de nuestras misiones agronautas. En este tema hablaremos sobre la digitalización, sobre la transformación digital. Para esto mismo creo que vamos a hacer un foro un poco más abierto de los problemas que nos hemos encontrado en el agro. La gran pregunta que ponemos para esta misión es ¿cómo avanzar en la transformación digital en la agricultura? Ajá. Y para este tema me acompaña mi compañera Paula Rojas. Hola, agroescuchas. Bienvenidísimos a un nuevo episodio de Misiones Agronauta. y tenemos a nuestro invitado de lujo, como hay que desde Sí. aquí, ¿verdad? Sí. Héctor, ¿cómo Ya ni estás? se sabe si soy agronauta, ¿no? Pero ¿cómo están, agroescuchas? Héctor Reider aquí de regreso para ser molesto. Una vez agronauta, siempre agronauta. Exactamente, lo tengo tatuado, pero nadie lo sabe. Exacto. Y convocado para esta misión agronauta está don Clemente Lagunes, especialista en digitalización, un gurú del tema de las cuestiones digitales, y por eso mismo lo invitamos. Hola Clemente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y a los agroescuchas, un gusto estar con ustedes compartiendo. Bueno, el tema de esta misión, como les comentaba, el tema es cómo avanzar en la transformación digital en la agricultura. Yo creo que voy a empezar por proponer el tema. El tema es empezando por una digitalización, una transformación digital, pero realmente, ¿qué es la transformación digital? Yo creo que es un tema bien sencillo, es muy fácil de definir. Para empezar, bueno, voy a hacer uso de una empresa que se llma Dialabs, que es de mi amigo Carlos Rodríguez. Saludos a Carlos, se pueden encontrar en dialabs.com. Voy a poner el link en la descripción del episodio, que hablan sobre todo de temas de transformación digital. Pero dice, la transformación digital se conoce como un proceso de utilizar tecnologías digitales para mejorar la eficiencia empresarial, la experiencia del cliente y el alcance del mercado. Sin duda, la transformación digital es la piedra angular para cualquier empresa que desea crecer, impulsar su posicionamiento, innovar y ser altamente diferenciado ante la competencia, y el dudar de este paso puede traer consecuencias del paso del tiempo. Ok, pues agronautas, la primera pregunta en este caso que voy a poner aquí sobre la mesa es ¿cómo afectan las barreras culturales a la adopción tecnológica digital en la agricultura? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién va? Pues para abrir el tema, creo que una de las razones que hemos encontrado durante estos episodios en los que hemos venido hablando sobre digitalización y tecnologías agro, lo que nos hemos encontrado es la diversidad cultural que existe en las distintas cadenas productivas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de productores pequeños, hablamos de productores grandes, hablamos de productores que de repente tienen una cultura de agricultura convencional, una que es un poco más, digamos que ancestral, tiene pensamientos distintos, y desde allí lo que podemos ver es que todo está impactándose culturalmente de cuáles son, digamos que esos pensamientos y esas labores que ejecutan estos productores agrícolas día a día. Y cuando hablábamos, por ejemplo, en el episodio de Embrapa, nos dábamos cuenta que uno de los factores más limitantes del establecimiento de la tecnología es el hecho de no tener acceso precisamente a la tecnología. Y claro, cuando no vemos cuáles son esas características, de repente se puede hacer un poco más difícil ese acceso a la tecnología. Pero más allá de eso, creo que tiene que ver sobre todo con el pensamiento que tenemos con relación al uso de la tecnología en cada uno de los aspectos. Y pensamos que simplemente no tiene importancia analizar todas estas condiciones. Entonces, para mí sí es latente el hecho de que dependiendo de la apertura mental que tengas con relación al uso de tecnologías, vas a tener una capacidad mayor o menor frente al proceso de digitalización en el agro. Y agregándole lo que dice Pa, ahora sí que perdón si me explayo un poquito en esto, porque es un tema de hecho muy estudiado, ¿no? La adopción de tecnologías en diferentes lugares del mundo. Y hay diferentes factores que tenemos
que considerar. Primero, cuando estamos hablando propiamente de la cultura, a lo mejor la cultura a la que estamos tratando de ingresar esta tecnología, si esta tecnología llega de, por así decirlo, extraños a la cultura a la que se quiere pertenecer, va a haber una barrera de entrada muy fuerte. También, si esa tecnología estamos hablando es una que cambia demasiado las prácticas a la que esta cultura a la que queremos entrar están acostumbrados, pues esa va a haber otra barrera más a la que le estamos sumando. No solo es una persona que es foránea a mi medio, digamos, sino también es una tecnología o una herramienta o una metodología que es foránea a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que cambia cómo debo de actuar. Hablamos, por ejemplo, de lo difícil que ha sido la implementación de técnicas de sustentabilidad, porque muchas veces la gente lo ve como un sacrificio. Y hay un ejemplo muy claro de esta situación, de un estudio muy interesante que se hizo específicamente con una tecnología que cuando la pensamos, dices, pues es una tecnología clara, obvia. Pues hay un tipo de excusado, ¿no? Que se diseñó, que es un excusado que funciona crea un vacío en las tuberías y así en vez de utilizar litros y litros de agua, utilizas entre 1,5 litros, ¿no? Grandioso para ahorrar agua y todo, y se lo llevaron a un pueblo muy remoto, no recuerdo en qué país africano, pero honestamente, para lo que estaba viviendo esa población, pudo haber sido un país, pudo haber sido México, pudo haber sido en Asia, lo que sea. Estamos hablando de un pueblo muy remoto en un país donde hay grandes diferencias económicas, ¿no? Y donde hay fuertes todavía influencias tradicionales de cómo se deben de actuar ciertas tradiciones. Bueno, se actúa de cierta manera. Entonces, introducieron una persona foránea de otro país, le dijo, esto es lo que tienes que hacer para ahorrar agua. Y era una sociedad donde se utilizaba otro tipo de forma de ir al baño, ¿no? Como al igual que en China, no se acostumbra a utilizar un excusado. La gente se hinca. Entonces, ¿qué pasó con esos excusados padrísimos, súper tecnológicos y todo? Se volvieron macetas. ¿Por qué? Porque estaban tratando de cambiar la manera en la que actúa una sociedad sin tratar de adaptarse a la sociedad, sin tratar de entenderla. Ahora, esto estamos hablando de las barreras culturales. En el caso de la adopción de tecnología para los productores pequeños, para los productores históricamente ignorados, vemos otra, donde muchas veces hay retos educativos, donde no han tenido la oportunidad de llegar a la universidad, de ni siquiera terminar la secundaria, la preparatoria o el equivalente que tengan sus respectivos países. Entonces, estamos hablando donde hay una barrera donde a veces el leer ya es algo difícil, es algo que cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que entiendan las tecnologías digitales donde les estamos mostrando gráficas, les estamos mostrando matemáticas y todo? Y no es que no sepan, son agricultores hechos y derechos que saben más que nosotros en muchos de los casos y tienen técnicas que han estado haciendo generacionalmente, pero estamos introduciendo una tecnología a la que no han sido expuestos y que tristemente por las desigualdades económicas no han tenido la oportunidad de aprender las herramientas necesarias para utilizarlas. Esa es otra. Y por último, cuando estamos hablando de los productores pequeños, estamos hablando también de una gran diferencia económica. Entonces, el poder económico o financiero que tienen estos grupos no les da la oportunidad de aventarse y gastar 15,000 pesos en un solo pedazo de tecnología. Entonces, ¿cómo se supone que estén a la par que los grandes productores corporativos que están invirtiendo millones de pesos, de dólares, cientos de miles de dólares en lo que sea, en meter las grandes nuevas tecnologías? Entonces, ahí vemos diferentes etapas de barreras. Vemos las barreras culturales que mencionas, Tona, vemos las barreras sociales, que son las educativas, y después vemos las barreras económicas. Pero bueno, ya me explayé muchísimo. Sí, siempre termina siendo algo escatológica tu explicación. Pero siempre, bueno, siempre. Así es que desde que les conté que me caí en un charco de estiércol. Sí, ese es el tema creo que va a ser el logotipo de la... Está cayendo. ¿Cómo ves, Clemente? Ya sé. Oigan, pues interesante lo que comentan y yo creo que agregar un pasito más genérico que dicen que se ha estudiado la adopción tecnológica. Yo creo que antes de eso se han estudiado las adopciones al cambio, las generaciones y toda la parte de generacional de una computadora que apareció un día y después a esa computadora le pusiste un mouse y eso fue un cambio generacional, pero fue un cambio enorme cuando te volviste
digital en una computadora que solamente eran una pantalla negra y letras y números, y después le pusiste un mouse y agregaste una barrera gigante de que, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, desde ahí vienes con una barrera tremenda, y yo creo que siguiendo con barreras culturales también. Tomar en cuenta que el 75% del sector agrícola de México tiene 5 hectáreas o menos. Entonces, si tú llegas con una propuesta tecnológica innovadora, padrísima, drones, láser, no, hombre, se te cae la casa, se te cae la cara de todo lo padrísimo que es, pero cuesta $1,000,000, pues entraste al 0.5% de la población agrícola del país. Entonces, está obligada la tecnología a bajar, abaratarse o hacer asequible para esos sectores. Yo digo que sí. O sea, yo digo que no hay otra forma de adoptarla, no hay otra forma de que sea, de que en realidad vaya yo con intención de comprarla. Si no, nada más voy a ir a platicar contigo 15 minutos y me voy y no vas a volver a saber de mí. Entonces, la tecnología o uno como tecnólogo dedicado al sector agrícola, o te comprometes a llegar a ese segmento, a llegar a ese sector, o bueno, o peléate por el 5% de la población de las empresas del país, ¿no? O sea, me ha tocado muchas pláticas con empresas, incluso americanas, que quieren entrar en México, que quieren incurrir, que quieren hacer. Dije, ok, pásale, estás padrísimo, pásale. ¿Cuánto cuestas? Digo, ok, está bien, con eso vas a entrar al 3% del mercado. ¿Qué tienes que hacer? Invertirle en gente, invertirle en viáticos de la gente, porque las empresas del agro no están junto a la casa donde vive la gente, y después competir contra las otras empresas. ¿Yo qué te diría? ¿Por qué no te masificas? Tú tienes capacidad, porque igual y vendes. ¿Por qué no te masificas? ¿Por qué no le das un valor agregado al productor? ¿Por qué no te paras en medio de las 3 vertientes que yo siempre veo en el agro? Al productor, al comercializador o al consumidor. ¿Y por qué no haces una transversal que le afecte a los 3 y que mejore la vida de los 3? ¿Por qué no? Entonces, yo creo que esas barreras entre el costo, entre saber a qué segmento vas, pero evidentemente si vas al pequeño productor, el pequeño productor no sabe si le va a vender a la central de abastos o no sabe si le va a enviar fruta al comercializador para completar el envío. El pequeño productor produce, simple, y el consumidor consume, simple. Hoy no les importa a ambos a quién está afectando o a quién está mejorando la vida, pero por ahí vienen vertientes de, ¿me estoy comiendo algo sustentable? ¿Me estoy comiendo algo sostenible? ¿Me estoy comiendo algo que dignifica la labor de los trabajadores de campo? O sea, ya vienen esas cosas que el consumidor va a empezar a exigir, y el consumidor en algún momento tiene que tener la capacidad de manera muy sencilla, llegar hasta el productor y decirle, me gustó tu producto, no me gustó tu producto. Felicidades porque estás haciendo un gran esfuerzo en darle trabajo a la gente que te rodea. Felicidades porque das precios justos a tus productores y pagos justos a tus trabajadores. Yo creo que ahí en medio debe de estar la tecnología, y si no mejoras vida de tecnología, vas de gratis. O sea, no veo por dónde. Sí, no, totalmente de acuerdo. No, y la tecnología digital tiene la capacidad de justamente acercar al consumidor con el producto. El problema es que encontramos justamente esas barreras que estás mencionando. También encontramos otras 2 barreras que creo que no mencionamos, que una es la falta de infraestructura en muchas veces de los sitios donde están estos productores pequeños para que esta comunicación llegue. Creo que todos lo hemos experimentado. De hecho, Pau, cuando recién estaba en Agronauta, tenía un problemón con el internet. Sí. Y eso es algo que sigue siendo un problema, ¿no? Es la que no llega la infraestructura. Y la otra es... Se me olvidó. No, pero me quedé mucho con mi tema. Seguro era mentira, pero bueno. Era mentira, es por eso. Sí, pero yo creo que aquí pues nos pasamos al siguiente punto. Me voy a centrar unas preguntas porque creo que sí es importante. Yo creo que en este punto, para hacer un poquito más complicado esto, yo creo que
hay noticias. O sea, yo pienso que en mi parte lo que estoy viendo es que hay noticias buenas en el mundo del agro. Uno de ellos es que, por ejemplo, la telefonía celular en México, hay opciones que están permitiendo que sea más económica. Las coberturas están siendo un poquito más grandes. Las comunicaciones satelitales han bajado mucho de costo. Y ahora bien, de la otra parte, el uso de los celulares se está poniendo mucho más sencillo y las aplicaciones que antes se hacían para computadoras, que los podía manejar una persona, pues ahora se van haciendo para un celular. ¿Quién no trae un celular mínimo para ver los videos de YouTube? Y eso creo que es más que suficiente para poder tener una buena herramienta. Yo creo, y por eso mismo trajimos este tema a la mesa, la digitalización es posible, pero requiere un gran compromiso de todos. Aquí el segundo punto que voy a proponer, y de que platiquemos es, y ya pensando en esto, es cómo las comunicaciones deficientes afectan la adopción tecnológica de las tecnologías digitales en la agricultura. Yo creo que va a ser un tema, pero sí, porque obviamente si no tienes comunicación, y lo ves en todas las agrícolas aquí en Jalisco, allá en Bucaramanga, lo veíamos con Pau cuando empezó el podcast, que no se podía comunicar bien, lo vemos cuando puedes poner la excusa de que es que no tenía señal, pero, y que a veces en otros países este tema ya no es importante. Estamos hablando que ya hay 5G, es una adopción mundial. Ajá. El 6G se está empezando a probar, pero hay lugares que ni siquiera llegamos a GSM. Entonces, ¿cómo hacen las comunicaciones deficientes? Y creo que Clemente nos va a poder dar un poquito más de información, hacen que esto sea difícil. ¿Qué opinan? Pequeño paréntesis ahí. Bueno, perdón, Cleves, nada más rápido este paréntesis y ya te dejo. Que el 5G es una tecnología que está principalmente utilizada en sitios urbanos donde se pueden poner las antenas de de corta distancia. Entonces, la verdadera adopción tecnológica depende completamente de la geografía, del clima y hasta de la naturaleza. Hasta el famoso Starlink de Elon Musk, no le puede ganar un árbol. Entonces, ya ese es. Ya con eso termina mi paréntesis. No, digo, siguiendo con eso, también lo digo del lado del productor, o sea, como productor, hay zonas, te las digo ya, en Campeche donde no existe ningún tipo de especie de señal, donde me dicen, oye, pon Starlink, ok, puede que lo ponga. Se intentó, no llega ahí, llegan otras formas. Pero llega otra que no llegas ni a 2 megas, ¿no? De velocidad. Y les digo, a ver, ¿cuánto cuesta Starlink, el más barato? No lo puede pagar el promedio de todos los productores y no cada uno no va a tener, pero cada uno está consiguiendo formas de tener internet. Hoy me comunico por internet, que no pasaba eso hace 2 años. Entonces, sí se está acercando, sí se está haciendo más asequible, pero yo creo que todavía apenas les están presentando el internet, es decir, apenas le están poniendo internet a las casas, a la gente, a las comunidades, a los ejidos, y ya viene el paso de, al menos todos los hijos de ellos están viendo videos en YouTube, como bien dices. ¿Y yo qué hice? Ten esta aplicación pequeñita y dime qué vas haciendo todos los días. Lo hacen, pero tienes que estar ahí y sí tiene que ser un compromiso gigante. Y te estoy hablando de 3 personas que hacen ganadería de traspatio y hacen pequeños trabajos y por ahí tienen agricultura de supervivencia. Pero eso se traslapa a grandes empresas que me he topado y que me he parado enfrente y les digo, oye, no puedes poner una aplicación sencilla, no tienes sale una aplicación sencilla para que te platiquen qué están haciendo, te platiquen. No, que eso lo hago por WhatsApp. Ya utilizas tecnología. Uh-huh. WhatsApp no significa digitalizar el agro, no, por supuesto que no, ni mucho menos una empresa, pero ya estás aceptando tecnologías en tu vida. Uh-huh. Oye, vamos a pasarlo a tu nivel empresarial, ¿no? Podía ser por ahí. Me parece que cuando hablamos, o sea, escuchándolos a ustedes de las observaciones que hacen, lo primero que se me viene a la cabeza es el hecho de pensar cómo vamos a, digamos, que a poner esta información y estas tecnologías
al servicio de todos. Cómo democratizar esa información, cómo democratizar ese servicio o esas nuevas técnicas que están allí. Es cierto que el hecho de no tener, digamos que conectividad, siempre es el reto más grande. Claramente, si no hay conectividad, pues difícilmente podemos compartir información y podemos digitalizar muchas cosas. Pero creo que cuando nosotros empezamos a entender que todos estos aspectos tienen importancia, empezamos a darnos cuenta que ya hay proyectos, por ejemplo, que están trabajando en la toma de datos y en el servicio, no solamente, o sea, está pensándose desde el punto de vista de que no sea necesario la conexión a Internet constante, sino que se puedan tomar datos y que se puedan acumular y que en algún momento se puedan descargar o que haya una interacción de manera de comunicación un poco más simple, digamos que más primaria para que todos podamos acceder a ella. Lo que me parece es que, y la vez pasada estábamos hablando con el doctor Ortigosa y nos decía, el tema es que digitalizar no tiene ningún sentido si nosotros no tomamos conciencia de que nuestros proyectos deben tener un cierto orden y unas ciertas características para poder analizar esa información, porque el error no solamente está en digitalizar, sino en no entender qué es lo que vamos a digitalizar y por qué y para qué nos va a servir. A mí me parece que ese también es un reto importante. Los pequeños productores, digamos que muchas veces tienen la idea de llevar las cuentas de manera manual si es que las llevan. Y este es uno de los retos importantes, tomar esos apuntes, tomar esos datos, analizar toda esa información. Y desde digitalización del agro, me parece que cuando hablamos de esto es cómo pensar en democratizar esa información y esos servicios, esas tecnologías para que todos tengamos acceso a ellas y que podamos tener resultados, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y desde allí empezamos a tener uno de los retos más grandes. Sí, y agregando lo que dicen Clemente y Pau, o sea, totalmente de acuerdo con lo que están mencionando. Ahora sí que estoy en modo de sí, todos tienen la razón, pero para responder específicamente la pregunta, la comunicación deficiente, o sea, la incapacidad para llegar a eso, a llegar a las tecnologías digitales, que es cierto, están llegando los celulares para las nuevas generaciones, está llegando el WhatsApp que permite mejorar mucho la comunicación hasta dentro de los mismos productores que hacen sus grupos de WhatsApp y empiezan a compartir información y pasarse tips. Entonces, realmente, ¿qué es lo que más afecta a la comunicación deficiente? La comunicación como tal es la herramienta o es el método con el que nosotros adquirimos y compartimos información. Y eso es lo que a final de cuentas afecta más en no tener esa comunicación deficiente. Simplemente no podemos adquirir, compartir y utilizar información que normalmente utilizar información que normalmente no tendríamos a la mano. Y eso regresamos al mismo punto que está diciendo Pau, porque si tenemos acceso a Internet, podemos meternos a lo mejor a videos de YouTube que nos enseñan cómo hacer nuestras cuentas o nos permiten conectarnos con asesores técnicos que no me van a cobrar el ojo derecho y me va a dar un poquito de información. Entonces, ¿cómo podemos empezar a resolver estos problemas? Yo creo que esa es la pregunta, porque si hay muchas barreras, demasiadas, pero tenemos que cambiar un poco el chip hacia áreas de oportunidad, como diría Memo, que no nos acompañó hoy. Para empezar, tenemos que ver que las comunicaciones ya no como un factor económico, porque los estamos viendo. El problema es que muchas de estas zonas que apenas están, a las que apenas les está llegando el Internet o todavía no tienen, es porque las empresas telefónicas o de comunicación no le ven un beneficio económico a poner una antena ahí o una torre ahí. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Pues para empezar, tenemos que empezar a cambiar el chip, y eso es un tema de política pública, y verlo como un derecho. Ver el acceso a la comunicación como un derecho bastante del siglo XXI, ¿no? El acceso que algunos países en otras partes del mundo, como Corea del Sur, ya lo hacen. Después, ¿qué podemos hacer? Empezar a tratar de hacer clases ¿cómo es el término? Pero básicamente es clases básicas de acceso y de manejo de tecnología.
qué significan estas tecnologías, cómo las puedo utilizar para que los productores les saquen provecho. Entonces, estamos hablando también es cambiar el tipo de asesoría técnica que nosotros estamos otorgando, porque nuestras asesorías técnicas, la que vemos casi siempre en la agricultura, están enfocadas en la venta de un producto en específico o en el desarrollo de un proyecto. Entonces, ¿qué es esto? Pues es que hay un montón de información que se está dejando. Si yo estoy vendiendo sensores, no me voy a dedicar a enseñarle cómo usar el celular. A lo mejor sí quiero hacer mucho la venta, pero ¿cuál es mi margen? O sea, sí tengo que estar ahí yendo a enseñar. Entonces, tenemos que ver la asesoría técnica como también una fuente de educación muy importante y a lo mejor no se trata solamente de vender un producto, pero un asesor técnico podría dedicarse a vender la información. La vender información, entre comillas, es buscar hacer grupos, bajarle, masificarlo, como dice Clemente, y hacerlo accesible a los grupos que no tienen eso. Porque a lo mismo que pasa en ese 75% en México, es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, y ese mismo 75%, y en algunos lugares hasta 95%, no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a los fondos, no tiene acceso a la información ni a la educación. Entonces, no es un problema únicamente de Latinoamérica o de los países que reconocemos que malamente llamamos menos desarrollados, es un problema también de los países desarrollados. Y es como estamos viendo la comunicación. Sí, creo que ahí estás tocando un tema bien interesante, Héctor, y estás diciendo de manera muy real. Y esto lo he escuchado de varios vendedores de tecnología, comercializadores, etcétera, que el problema de la digitalización no es solamente en México, América Latina, sino también los americanos, los holandeses, también algunas personas de Alemania, o sea, en España, todos tienen problemas de digitalizarse en diferentes métodos, ¿no? Y sobre todo que la gente de agricultura, creo que bueno, no sé, a lo mejor voy a decir algo que es un poco complejo, demostrar que los problemas que tenemos de digitalización en la agricultura son muy diferentes a los de otra industria. Por eso voy a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas tecnológicas para abordar los problemas de digitalización en la agricultura? La agricultura creo que es un medio diferente. Por ejemplo, si pensamos, y lo hemos visto con algunos startups que creen que son Silicon Valley, pues truenan como ejote aquí en la agricultura, porque aquí todo es lento. Estamos hablando de pilares agroalimentarios. Es más importante la seguridad alimentaria que nada. Es importante la sostenibilidad, es importante el mantener inocuidad. Los ritmos son lentos en adopción, pero son muy fuertes, o sea, son básicos. O sea, una vez que algo se afianza en el agro, difícilmente pierde escalera, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué podrían hacer las empresas? O sea, ya ustedes, yo veo aquí a Héctor y a Clemente que han tratado este tema. ¿Qué pueden hacer para digitalizarse las empresas? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿qué pueden hacer las empresas para digitalizarse o qué pueden hacer las empresas tecnológicas para entrar? Porque creo que son dos preguntas sí, distintas. las empresas tecnológicas, ¿qué pueden hacer para entrar? ¿Qué podemos ayudar a digitalizar el agro, no? Ok. De entrada, hay otros temas culturales que no tocamos, que no estamos mencionando. Y para empezar, ya lo hemos dicho muchísimas veces en Agronauta, es muy difícil entrar como no perteneciente al mundo agrícola y empezar a vender y decirle a la gente qué tiene que hacer como si tú supieras mejor. Más. Eso es de entrada. Eso es para cualquiera, grande, pequeño, lo que sea, no puedes hacer eso en la agricultura. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a saber más sobre la granja del agricultor que las está trabajando. Esa es una. Y la otra es que, y esta es más importante sobre todo para los agricultores medianos y pequeños y microagricultores, es la falta del entendimiento del trauma histórico que han tenido los agricultores. Entonces, ¿a qué me refiero con trauma histórico, agroescuchas? El trauma histórico o el trauma generacional es aquellos momentos de muchísima dificultad que son tan fuertes que se pasan a través de diferentes generaciones. Entonces, el ejemplo más claro es cómo todavía muchas generaciones judías siguen sintiendo el trauma de la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo un tema. Entonces, en Estados Unidos, el trauma histórico se presenta muchas veces con la gente que cruza la frontera de manera ilegal, la razón por la que escapan y todo. Entonces, ellos tienen un trauma histórico muy fuerte que tiene que ver con haber tenido que cruzar caminando el desierto, ríos, etcétera, y dejar toda su vida atrás para tal vez encontrar una vida mejor porque no tenían esas oportunidades en sus respectivos países. En muchos de los agricultores estamos hablando de traumas históricos de explotación, estamos hablando de traumas históricos de que les están robando, que los engañan constantemente, entonces va a haber una desconfianza intrínseca, va a haber un
una actitud defensiva desde el principio porque todo el tiempo la gente está viendo hacia abajo a los agricultores. O sea que también las empresas tecnológicas y también las empresas agrícolas Claro. son desconfiadas de nacimiento. ¿Eso es lo que estás proponiendo, Héctor? Yo creo que aquellas que tienen ya generaciones en la agricultura, sí. Ujú. ¿Tú qué opinas, Este, Clemente? ¿Qué se te Sí, ocurre? 100%, 100% es cierto. Pero, a ver, hablando del lado de la empresa tecnológica, ¿vale? Que he estado de los dos lados y hoy creo que es mi día a día. Estando del lado de la empresa tecnológica, 100% lo que dice Héctor, en que no puedes llegar y decir, tengo la solución perfecta para ti porque yo la hice y sé que te va. No, tienes que llegar y primero a aprender de ellos, saber cómo tienen sus procesos y sus formas de trabajar y después, internamente y siendo muy autocrítico, evalúas si tu solución le puede funcionar o simplemente, pues, pasas de largo. ¿Por qué? Porque por eso satanizan a las empresas de tecnología en el sector agro, porque ya llegó alguien a engañarme, a decirme, a mentirme, a ofrecerme, a decirme, a cobrarme y a no darme nada, a regalarme, a venderme carísimo un elefante blanco que no voy a usar nunca, o a darme un sistema que no me capacitó, entonces lo usé mientras estuvieron ellos y después no le entendí, o un sistema tan complejo que cambian al personal y los demás no pudieron crear un proceso, entonces no van a aprender y no van a volver a usar ese sistema. Eso es por lo que se sataniza a la empresa tecnológica. ¿A qué está obligada la empresa tecnológica? A tener al menos en sus filas a un productor, a un agrónomo, a alguien que conozca el sector y a ser un poquito humildes. O sea, yo creo que eso es regla básica para poder entender un poco al productor. Y después, hablando desde el lado del productor, definitivo, sí hay un tema generacional que cuando vienes y rompes con algo que has hecho toda la vida, puedes adoptar tecnología, puedes creer en una empresa y te puede ir muy bien, pero si te siguen mandando, me he topado con muchas que me dicen, no, porque tu marca no es mexicana, no, porque no quiero. No, porque ya vino un consultor una vez y eso, y eso es cierto. Y empresas de tecnología, apréndanselo. Ustedes son tan buenos o tan malos como su consultor que se topa con el cliente. Y eso es regla, y en cualquier sector. Pero tampoco puedes llegar del sector industrial o del sector automotriz y decir, tengo la solución para ti, productor de agro. No se vale. Creo que ustedes han tocado temas muy importantes y cuando los escucho hablar de qué cosas las empresas deberían tener en cuenta, creo que la primera cosa que se me viene a la cabeza es el hecho de pensar, el problema es que no estamos comunicándonos bien. O sea, como empresa, como agricultores, como productores, no tenemos, digamos que, la comunicación adecuada. No hablamos de manera adecuada. No quiero decir que seamos mal hablados. Lo que intento decir es que de repente no sabemos comunicar nuestras ideas de la manera que necesitamos hacerlo. Y la otra cosa es que cuando nosotros pensamos como empresas, que lo único que tenemos que hacer es desarrollar un producto para ver cómo yo acomodo después mi producto para venderlo, ahí es donde estamos metiendo la pata. Porque finalmente es más fácil desarrollar una idea, no enamorarse de ella y tener la capacidad de adaptar esa idea frente a las condiciones y necesidades de una comunidad, que a fin de cuentas es lo que somos en la parte agrícola. Y cada cultivo, cada comunidad agrícola de cada cultivo es distinta. Y de cada zona es distinta. Y bajo las condiciones de relevo generacional también es distinta. Por eso creo que una de las razones por las cuales nosotros quisimos trabajar esta temporada como agrohackers es entender que todas estas alternativas tenemos que manejar la comunicación de manera adecuada. Y además de eso, que tenemos que ser capaces de entender que hay muchísimas herramientas y cómo poder usar esas herramientas que están puestas allí
y adaptarlas a nuestras condiciones, porque no solamente depende del hecho de que una empresa venga y nos diga cómo hacer las cosas, sino nosotros también tomar la iniciativa. Ahora, como clientes, cada vez somos más responsables de poder informarnos y saber qué es lo que pasa. De repente, más los medianos y grandes productores ya no comen cuento de los vendedores o de los técnicos o de los operarios que van allá, sino que cada vez estamos más interesados en tener información de primera mano, y a mí me parece eso que es fantástico. Pero creo que cuando nosotros analizamos el tema a fondo, yo lo que veo, el común denominador en esto es, el tema es que no sabemos comunicarnos. No estamos comunicándonos de manera adecuada, no comunicamos nuestras necesidades de manera adecuada, las empresas no diseñan desde el escritorio y no ven la realidad de lo que pasa en campo. Un equipo que funciona, un equipo de agro que funciona en Nueva Zelanda claramente no va a funcionar ni en México ni en Colombia, porque son condiciones geográficas distintas. Todos estos aspectos que de repente nos llevan a la desconexión es como ver un solo factor y no unimos puntos. O sea, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos importantes para tener una visión general y ahora sí que holística de cada caso. Sí, claro. Bueno, y creo que aquí voy a hacer un poco de recuerdo de lo que nos dijo Marta Montoya en el episodio que tuvimos con Actus, que decía que cualquier persona que le venda a algún agricultor tiene que contestar 2 preguntas. La primera pregunta que tiene que contestar es ¿cómo tu producto va a ayudar a que yo produzca mejor y sea más rentable? Y la segunda pregunta es ¿cómo tu solución va a hacer que mi producto llegue mejor a mi consumidor, al consumidor? Entonces, creo que esa es una gran pregunta para hacerle a una persona que te diga. Llegan a veces, hemos caído mucho en la adopción tecnológica en la agricultura, en los vendedores de aceite de serpiente, la gente que estafó anteriormente, o que venden soluciones que son incompletas, o que son desarrollos que tienen que sufrir actualizaciones. Normalmente, aquí es donde voy a guiar la segunda pregunta, porque visto desde el punto de vista de los productores, o sea, del punto de vista de los productores, es muy diferente a la gente que da la tecnología. Por eso mismo creo que es importante que le hablemos a los productores para decirles, tú como productor, tú como agricultor, tienes algunos desafíos para tener esta tecnología. Y que ojalá y tuviéramos como Agronauta, como otros podcasts, como gente FIRA, gobierno, etcétera, pudiéramos llegarles a los cerebros de los agricultores, a entender, que los entiendan, que la ventaja de ser una adopción digital podría tener muchas consecuencias benéficas al agro y podría ayudar mucho a algunos agricultores en todo el mundo, ¿no? Pero esto es muy difícil. Y aquí yo que quisiera, ocupando su experiencia, que más o menos digamos, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los agricultores en la implementación de las tecnologías digitales? ¿Qué opinan? Yo creo que Clemente latinó al clavo al principio cuando dijo que es la resistencia al cambio. Ese es el desafío principal. O sea, suponiendo que las condiciones ya son correctas, ¿no? Que ya sí tenemos la infraestructura, que hay, estamos hablando de una pieza tecnológica accesible, económicamente hablando, lo que se conoce en los desarrollos de tecnología se conoce como tecnología apropiada. Eso así se conoce, es básicamente. Suponiendo que tenemos todos esos factores, la resistencia al cambio es eso y la desconfianza. Esos son los 2 mayores retos, diría yo. O sea, que confiar y que hacer un cambio. Pues no diría confiar, no, porque esa desconfianza no es como que no es como que salió de la nada, ¿no? No estamos hablando, esa desconfianza viene de lados, vamos, hasta nosotros nos los hemos topado, hicimos un episodio específicamente sobre cómo esas cosas están por todos lados. Entonces no se trata... Aparte de la desconfianza, me parece que es sana. No voy a decir, yo creo que eso hace que los agricultores sean compradores más inteligentes que muchos otros. No quiero criticar otras industrias y todo. Sin embargo, creo que también hay intrínsecamente una gran diferencia a otras industrias, que es el tema de en cuanto a la confianza, que por ejemplo nosotros en la agricultura todos sabemos que la labor postventa es sumamente importante, es hasta más importante que la venta. ¿No?
y que muchísimas veces las ventas dependen por completo de haber generado una buena relación con tu comprador. Aunque todos entendemos el costo-beneficio, es decir, lo que mencionas que dijo Marta Montoya, lo entendemos y todo, es muy diferente a como cuando la venta de un celular, porque yo no tengo que tener una relación de confianza con el que me va a vender un celular. Yo no tengo por qué, me vale. ¿Por qué? Porque mi confianza está en la marca. Sin embargo, es diferente en la agricultura. Podemos tener confianza en la marca, pero que, como mencionó, ahora sí, Clemente, perdón que te estoy robando todas las cosas que ya las mencionaste todas, pero Ya mejor es el denle una lana. asesor. Ya sé, es el asesor. Puede estar trabajando con Priva, puede estar trabajando con la empresa que quieras, la que quieras. Pero si tu asesor no está bien, adiós. Y se corre la voz. Ujú. ¿Qué opinas, Clemente? Digo, No, definitivo, definitivo. Cuando logras vender a un cliente y lo haces mal, pierdes 2 clientes. Eso me queda clarísimo. Porque pierdes el que estás Absolutamente. vendiendo y el que no te va a recomendar nunca. Entonces, desafíos que enfrenta el agricultor en adopción de tecnologías digitales. Tenemos que romper una barrera bien, bien pequeñita, bien delgada. Ejemplo bien claro, YouTube sirve para aprender y para ver videos de música. O sea, cosa que no ocupas, o sea, cosa que muchas veces yo, a las generaciones, por ejemplo, veintitantos, se la viven todo el día viendo YouTube, viendo videos de música. Y está padrísimo, ahí escucho música, yo no me quejo. Pero ¿qué tal que le inviertes 25 minutos de tu vida a aprender una cosita nueva? Hay un montón de cosas para el agro y hay un montón de cosas para el sector primario en YouTube que está gratis y está público. Y probablemente si lo ves gratis dices, no sé, pero si tienes que pagar por él dices, seguro es bueno. Entonces, ese tipo de cosas, eso es algo que hay que enfrentarlo porque ahí está, pero no lo usamos. Y otra es que lo decía muy bien hace rato, que hay que ver el fin de esta inversión, porque se invierte tiempo, dinero y esfuerzo de tu equipo o de tu persona, pero el fin es, lo voy a hacer en 5 minutos en lugar de 3 horas. Sale con solo apretar un botón en lugar de agarrar 3 Excel y cuadrarlo todo todos los días. Entonces no tengo que hablarle a 7 personas, no, todos me van a poner lo que van a poner en un mismo sistema y yo nada más lo veo. No le tengo que hablar a mi agrónomo para ver qué le aplicó, ya lo estoy viendo en la pantalla y estoy viendo cuánto costó y estoy viendo cómo vamos. Eso es bueno. No sé si sea, ya no te voy a decir que es caro, te voy a decir, es bueno, entonces me funciona. Hay que ver primero el resultado y después podemos mitigar un poquito el resto del camino, ¿no? Creo que cuando hablamos de retos a los que se enfrentan los productores agrícolas, hay una frase que usó una de las personas con las que estoy trabajando ahorita en el curso de calidad que me gustó mucho, y es el hecho de entender que en la agricultura no solamente es cuántos kilos de algo yo uso, sino cuánta materia gris uso por hectárea. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de qué es lo que yo como productor tengo que tener, digamos que la capacidad de discernir qué es lo que yo estoy necesitando y cómo voy a aprender eso, escuchando y aprendiendo. Ahorita, como decías tú, Clemente, que me parece fantástico, estamos en la era de la tecnología y en la era de la educación donde hay muchísima información a la distancia de un clic. O sea, lo único que tenemos que hacer es un clic o hacer scroll en el teléfono. Creo que cada vez más somos más conscientes de la importancia de dejar de ver tanto divertimento y ponernos a aprender muchas cosas. Cuando notamos que hay mucha información, creo que también es importante que como productores seamos capaces de discernir porque contenido hay mucho también, pero hay contenido que está bien y hay contenido que no tanto.
Y entonces, ¿cómo tener un sentido crítico y no quedarnos con una sola idea y pensar que esta es la única forma de hacer algo? Lo que procuramos es entender cuáles son todas esas herramientas y todas esas cosas que existen allá afuera, tener la mente abierta para poder decir, ok, están haciendo esto de esta forma ya, de repente si yo aplicara esta parte de ese desarrollo para mi proyecto, tal vez funcionaría. Y desde allí, creo que la desconfianza es buena, como dice Héctor, el hecho de entender que nosotros también tenemos responsabilidad de saber qué es lo que nos están diciendo, cómo nos lo están diciendo, para qué nos lo están diciendo. Cuando como productores agrícolas entendemos que también es importante que nosotros veamos nuestro proyecto como una empresa, como un negocio que tiene que generar beneficios, que es la base económica de nuestra familia, perdón, y de muchas familias más. Allí es donde empezamos a tener un poco más de conciencia. Entonces, desde el hecho de tener conciencia de qué me están diciendo, de ser un poco más conscientes, de interiorizar si realmente lo que me están diciendo es cierto, de ponerme en la tarea de buscar, de averiguar, de no quedarme con lo que me dicen y quedarme en el papel de, es que a mí me dije, no. O sea, ya el hecho de que pensemos de que, por ejemplo, una de las cosas generales es el ingeniero agrónomo. No es que así me enseñaron en la escuela. No, eso, bueno, te enseñaron así en la escuela, pero resulta que hay muchas técnicas ahora y hay mucha información y todos podemos estarnos actualizando todo el tiempo y no necesariamente necesitas pagar un estudio en una universidad súper costoso, sino que puedes hacer una actualización con varias cosas, con búsqueda de artículos. O sea, estamos en la era de la información y ahorita hay un montón de cosas para hacer. Así que creo que también es responsabilidad nuestra como productores el hecho de entender qué nos están diciendo, de querer buscar información, de analizar cuál es esa cosa que nos puede funcionar y pensar fuera de la caja, darnos la oportunidad de que las cosas no hay verdades absolutas. Y en el agro sí que esto prima por excelencia. Estamos hablando de seres vivos, de ecosistemas vivos, donde todo actúa, son diversos y además de eso están actuando todo el tiempo dinámicamente. Sí, claro. Y Pues bueno, una cosa más que, perdón, Tona, yo sé que hay que darle seguimiento, ya pero está una saliendo, pero última cosa que no me voy a tardar ahora sí. no te tardes porque el siguiente tema es importante para ti. Ah, ok. Bueno. Último tema que quiero mencionar aquí es que regresando a algo que también dijo Clemente que estaba súper atinado, es lo de no aceptar que algo es la solución. Entonces, me ha tocado cuando trabajaba más en campo tratando de vender tecnología, que buscaban respuestas sencillas de cuántos sensores poner en una hectárea, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, al igual que hemos escuchado de 30,000 agrónomos decir, depende del cultivo, es lo mismo. Entonces, no hay una respuesta fácil y es muy importante que nosotros tomemos esa complejidad, la aceptemos y la abracemos y la volvamos amiga, porque esa complejidad nos va a evitar que nos vean la cara, porque no hay para ningún tema hay una respuesta sencilla. Entonces, si estamos abiertos a aprender sobre los temas complejos, nos damos cuenta que las cosas son grises, sobre todo en el tema de la tecnología, porque siempre van a estar vendiendo, sobre todo los temas de tecnología digital, siempre es la siguiente gran aplicación, la siguiente nueva moneda. No me voy a meter mucho en el tema de cripto, Tona, yo sé que te gusta, pero todo ese tipo de cosas, siempre nos están vendiendo la siguiente gran cosa, el siguiente Facebook, el siguiente lo que sea. Entonces, sentarnos, decirnos, bueno, ¿cómo va a afectar a mi negocio? ¿Por qué no tengo un número específico de sensores, por ejemplo, en mi hectárea? ¿Por qué no son 10 por hectárea, digamos? ¿Por qué o sea, si un vendedor te está tratando de dar todas esas respuestas como súper sencillas y que solo hay una respuesta, no le compres. No seas así, ok. No, sabes que tomando lo que dice Héctor, me parece importante que es un consejo que de repente ahorita que estoy en otro cuento estudiando yo también, es el hecho de cuando o sea, tenemos que entender que nosotros también tenemos que buscar información
para corroborar lo que nos están diciendo, que era lo que estaba diciendo hace un segundo. Pero más allá de eso, entender que no solamente hay una forma de hacer las cosas y el hecho de que nosotros no la conozcamos o no lo entendamos no quiere decir que no exista. Es mente abierta y además de eso, entender que no solamente es una buena idea fiarnos como asesor de quien nos quiere vender. Tenemos que tener asesores externos que nos digan sin ningún interés cuál es el efecto de lo que nos están diciendo. O sea, puede que nosotros no seamos especialistas, no es necesario que nosotros seamos especialistas, es apoyarnos en personas que saben, que nos asesoren para entender qué es lo que nos están diciendo y que nosotros bajo varios argumentos y varias ideas podamos tomar decisiones. Pero no quedarnos no es que a mí me vinieron y me dijeron que hiciera esto y pues yo lo hice, no. A estas alturas del partido tenemos que ser mejores que esa idea. Bueno, pero ahora sí creo que se me ocurrió una frase, a lo mejor es lapidaria, no sé si sea. Cuando te pregunten la transformación digital de quién depende, pues depende del productor. Ajá, porque de él tiene que liderarla. O sea, tiene que entenderla y como asesor tenemos que hacer que esto sea entendido por el productor. O sea, ahora sí que si la transformación digital depende, pero del productor, ¿no? No sé si sea buena idea, pero bueno. Pero creo que el siguiente tema que voy a poner sobre la mesa, aquí se van a volver locos, yo me voy a quedar callado, que obviamente yo veamos cómo se destazan estos dos, porque les gusta mucho el tema. Y lo voy a poner así, muy sencillo. ¿Cómo puede la digitalización ayudar a abordar los problemas de sostenibilidad en la agricultura? Fin. A mí me parece que es una de las herramientas y siempre creo que me he cansado, me pongo cansona con este tema y es entender que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de personas. ¿Cómo va a impactar todo lo que hagamos frente a todos estos entes importantes de la sostenibilidad? Y entender que cada aspecto en el que tengamos a mano, cada desarrollo que podamos utilizar para beneficio de la mejora de cualquiera de los aspectos que acabo de nombrar, que hacen parte de la sostenibilidad, y más aún, todos ellos, estamos hablando de un impacto súper positivo. Y más aún si lo que buscamos es que además de eso, no verlos como puntos separados, sino como parte de un todo y que podemos entender cómo es un ciclo. En la naturaleza todos son ciclos. Y cuando entendemos que esas condiciones están allí establecidas por una razón, entendemos que hay muchas formas de lograr mejorar nuestros proyectos. Creo que la tecnología es una de las cosas más importantes. Para mí, creo que de verdad lo creo. No, el hecho sea con producción agroecológica, sea con agricultura regenerativa, sea con conocimientos ancestrales, sea lo que sea, siempre podemos usar esa digitalización y esa información que estamos recabando y que vamos adquiriendo para mejorar precisamente ese mismo proceso, bien sea para que vayamos migrando hacia otro más avanzado o bien sea que queramos seguir en el mismo. Y desde allí entiendo que cuando nosotros vemos todos los aspectos, o sea, cuando vemos una situación con un prisma, nos vamos a dar cuenta que todos tienen aspectos importantes, que todo tiene una razón de ser y empezamos a darnos cuenta que todos los aspectos afectan a los demás factores de un proyecto, de un ecosistema. No estamos separados, somos parte de, y la sostenibilidad no se queda lejos de eso. Media hora, Héctor, nada más, ¿eh? Media hora nada más, ok. A poquito tiempo. No, para mantenerlo corto me voy a basar en tratar de basar solamente en dos temas. Va a ser acceso a la información y va a ser la creación de sistemas efectivos. Y ojo que no estoy diciendo eficientes. Eficientes puede ser nada más. Les voy a dar la gran diferencia entre un sistema eficiente y un efectivo es esto. Podemos hacer que nuestros carros de gasolina utilicen menos gasolina y saquen menos CO2, pero lo van a seguir haciendo. La solución
efectiva sería, por ejemplo, cambiar un carro eléctrico, que ya no utiliza. Entonces, para que entiendan cuál es la diferencia, lo escuchas, si es que no lo conocen y si me estoy pasando de lanza, pues ya saben, le mandan un mensaje a Tona para que digan que se calle Héctor. Y él solo No, se hace bullying. ¿Ok? sí, ya sé. Pero bueno, vamos a hablar en las tres ramas de la sostenibilidad, que es, como bien mencionó Pau, estamos hablando de la parte social, estamos hablando de la parte económica y de la parte ecológica o ambiental. Entonces, estos dos factores, hacer los procesos más efectivos, hablamos a la parte de las personas. Entonces, uno de los grandes problemas es el de las cadenas de suministro. En cuanto a los temas de sostenibilidad, son muy largas, le suben muchísimo el precio, entonces el productor puede estar vendiendo su producto, digamos, a 6 pesos, pero eventualmente para un producto que realmente se termina vendiendo a 100 pesos, ¿no? O $1 y se vende a $10, entonces ahí es un incremento de 10 veces, ¿no? Y eso, o sea, el punto final. Entonces, al acortar nuestras cadenas, hacer más efectivas nuestras cadenas de suministro, hacerlas más cortas, estamos no solo utilizando menos personas para hacer lo que cada quien le sube el precio, sino estamos utilizando menos sistemas de transporte. Estamos otorgándole al productor más poder más poder económico que le hace ganar más. Ese es el primer beneficio. Después, el acceso a la información en el tema de social, pues nos permite aprender más sobre los efectos negativos de la explotación de la agricultura, lo cual nos permite aumentar nuestra visión sobre, regresando a la complejidad de estos sistemas donde nos movemos, que de la agricultura es uno de los más complejos que existen. Entonces, a esos dos temas vemos cómo ya hay un cambio importante social, el del pensamiento, de cómo estamos viendo el sistema donde nos manejamos, y después el de las cadenas de suministro. Vámonos al tema económico, el acceso a la información, nuevas técnicas para manejar nuestro negocio, nuevas formas nuevos potenciales contactos para aumentar nuestro negocio, mejor acceso a expertos, mejor acceso a mercados, mejor acceso a realizar cadenas de suministro más cortas, ¿no? Esa es una. Y también darnos cuenta qué producto realmente nos sirve o no, o darnos cuenta qué deberíamos aprender qué deberíamos estar cultivando, ¿no? Después, en la parte de hacer la parte económica mucho más efectiva, pues todo el manejo de los clientes todo, nos reduce muchísimo, hacer nuestra contaduría mucho más eficiente, mucho más sencilla, ¿no? Estamos ahorrando y ganando más. Y obviamente si tenemos sensores, que es acceso a la información y hacer las cosas más efectivas, estamos utilizando menos recursos para aumentar más la productividad de nuestro cultivo. El que, como bien decimos, el que no mide, no mejora. Por último, en la parte ambiental, ya mencioné uno, el tema de los recursos. Si estamos midiendo cuánta agua utilizamos, cuántos nutrientes estamos utilizando y vemos que estamos utilizando de más, estamos utilizando menos, estamos haciendo hay más eficiente, pero también más efectiva nuestra producción. También podemos darnos cuenta de, aprender sobre, la mayoría de los fertilizantes de azufre vienen de la explotación de petróleo, y la explotación del petróleo es el 70% de los gases invernadero que están causando el calentamiento, el cambio climático. A lo mejor ya no quiero utilizar eso, ¿sabes? No quiero participar en eso. ¿Qué otras alternativas puedo encontrar que no me hagan cambiar demasiado mis prácticas? A lo mejor puedo encontrar diferentes fuentes de azufre, ¿no? Esa es acceso a la información y ya estamos haciendo un cambio gigantesco, estamos haciendo un cambio consciente de los productos que utilizamos. Y después, ¿cómo hacer mucho más efectiva nuestra producción con las tecnologías digitales? Pues podemos empezar a automatizar nuestro riego, podemos empezar a otra vez utilizar los sensores para etcétera, etcétera, etcétera. Podemos Análisis de recibir datos. análisis de datos, Crear modelos, exactamente. mover Claro. información, Todo educar ya inteligencia ya los artificial. hemos dicho por acá. Entonces, Ujú. solamente basándonos en esas dos partes, de esos dos beneficios, son solo dos ejemplos en cada uno de los factores de la sostenibilidad de cómo la implementación de tecnologías digitales simplemente nos mejora nuestro uso, si las utilizamos de una manera responsable. Pues yo creo que entre Paula y Héctor ya dijeron todo, Sí, se clavan. Pero completamente todo. La verdad es que solamente como dar ejemplos de cómo puede la digitalización ser en pro de la sostenibilidad. Lo que se mide se mejora, lo que sea.
O sea, ya lo había dicho Paula, pero en realidad, si vas a evaluar, un ejemplo bien clarito, si tienes las ganas ¿cómo se puede decir? La intención de emprender y de sembrar y de hacer y de desarrollar un producto y porque te gusta y porque te gusta sigue en el tiempo y porque te gusta seguido en el tiempo y después lo evalúas y te das cuenta que le inviertes más de que lo que le vendes. Yo te puedo apostar que más del 50% de los productores que conozco yo, no los de ustedes, probablemente ustedes son mejores, les pregunto cuánto te cuesta producir 1 kilo de tu producto. No lo sé. ¿En cuánto te venden, en cuánto te compran promedio tu producto? No lo sé. ¿Es mejor que lo vendas a granel o que lo empaques y luego lo vendas? Porque le tienes que invertir en una empacadora, no lo puedes vender así. No lo sé. ¿Por qué existe inocuidad, calidad, trazabilidad en una empresa agrícola? Porque nos obligan, no porque nos encante. Entonces, ese tipo de cosas eh, o las hacemos para generar y para ser mejores, o las hacemos para en realidad ser conscientes de lo que estamos haciendo, o simplemente vamos a tener un montón de computadoras viejas arrumbadas y no sabemos dónde ponerlas para que se cambien por desecho, no sé, un desecho por algo bueno. Pero sí hay que ser sostenibles, sí hay que ser sustentables y sí, la digitalización es el paso 1 para llegar a ese punto. Sí, esa parte me queda muy claro, Clemente, me queda muy claro. Yo creo que sí, hablamos muchas cosas, qué bueno que tengo expertos que me apoyen con este tema, qué bueno que estuviste con nosotros, Clemente. Y ahora sí que la clásica frase es la que aplicaba Héctor para todos, se las pregunto yo a ustedes. En 3 oraciones o 2 oraciones, denme sus conclusiones. ¿Qué se les ocurre? Empecemos por Paula. Bueno, para mí creo que una de las formas más importantes de ver este aspecto de digitalización es comunicarnos. Comunicarnos de manera adecuada creo que para mí es uno de los aspectos importantes. Y la otra cosa es tener mente abierta, tener la capacidad de poder analizar cuáles aspectos son los que nos pueden llevar a la mejora. Son muchos aspectos que están allí, pero si tenemos la mente abierta para hacer cosas distintas a lo que hemos venido haciendo, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas positivas. No solamente en donde metimos la pata, sino si nosotros estamos llevando toda esa información apuntada en querido diario. Hoy puse no solamente eso, sino que además de eso puedo ver qué cosas que hice en mi etapa anterior de cultivo, en mi cultivo anterior, funcionó, mejoró y lo puedo mejorar en el siguiente. Puedo implementarlo o no. Definitivamente esto no me funcionó mucho. Entonces, desde allí creo que cuando analizamos estos aspectos, podemos saber qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos alcanzar y a fin de cuentas llegar al punto de sostenibilidad. Sí, qué 2 oraciones más tan largas, pero bueno. ¿Te parece que si sigue Héctor y ya terminamos con Clemente? Héctor. Ok, pues muchísimas gracias. Ok, 3 oraciones. 2, 2, 2. Dos, ok, dos oraciones. Una y media. Creo que hay muchas barreras de entrada todavía, que tenemos como asesores técnicos, vendedores de tecnología, tenemos que encontrar la manera de disminuir esas. Es un camino que viene, queramos o no, viene esa digitalización, va a seguir aumentando. Entonces, también como productores, tenemos que buscar la manera de adoptarla si tenemos la capacidad de hacerlo. Y menciono si tenemos la capacidad, porque a lo mejor no tenemos la capacidad económica, a lo mejor no tenemos el conocimiento, pero si podemos, hay que hacerlo. Si podemos, hay que hacerlo. Es la manera de mejorar nuestro negocio más directa y sencilla. Y la otra, hay que ser responsables con el uso de estas tecnologías. Como cualquier tecnología, se puede utilizar bien y mal. Entonces, si la utilizamos mal, podemos
afectar de manera muy negativa nuestra cartera, nuestro cultivo, nuestro negocio. Y sobre todo Entonces, los que las venden, ¿no? Sobre todo lo que las venden, a ese es probablemente la más importante, tienen que ser responsables con esas tecnologías. Ajá. Son difíciles de utilizar y lo saben. No se trata de venderlas por venderlas. Y además es casarse con alguien durante muchos años. Así es que hay que ser muy cuidadosos con lo que se está vendiendo. Exactamente. Me estás quitando la conclusión de la boca, Tona. Pues Literalmente. es que Pero pues sí, eso es. No peleen. Eso es. Ok. Yo Adelante, creo Gaby. que tomándola desde el lado del productor, hay que perderle el miedo a adoptar estas tecnologías. Desde el lado del consumidor, hay que exigirle a quien nos vende esto que nos diga qué tanto bien o mal le está haciendo al planeta. Y desde el lado de todos los tecnólogos y todas las empresas tecnológicas, hay que obligar a la tecnología a que sea capaz de ser asequible para todo el planeta. Me parece muy buena conclusión. Definitivamente. Y yo solamente voy a decir una última cosa en el tema, antes de que cerremos. Es que este es el primer paso, porque los siguientes pasos son más grandes y son mucho más poderosos. Y vienen cosas muy importantes y las empresas que se digitalicen ahorita tendrán una ventaja enorme en el mercado y se serán perpetuas. Si en este momento las empresas agrícolas no se digitalizan, posiblemente tienden a desaparecer. Y esa es la gran preocupación. Y esa es la única frase que digo. Si no se digitalizan, alguien lo hará por ustedes y adiós. Y pues no queda más que cerrar el episodio. Pau, ¿qué te parece? Sí, me parece genial. Y entonces, queridos agroescuchas, por favor, ya saben, si les parece que esta información es importante y que les aportamos un poco de valor, regálenos 5 estrellas en la plataforma que ustedes nos escuchan, compartan. No sean envidiosos, compartan. Esta información es para todos y creemos que de verdad puede ayudar a que el agro sea un lugar mejor. Así que muchísimas gracias, Clemente, por estar acá con nosotros en esta nueva misión. Aquí el invento de Tona creo que está funcionando de maravilla. Sí, y bueno, aquí vamos poquito a poco. Déjennos sus preguntas, sus comentarios. Recuerden nuestras redes sociales que son, Tona. Es Agronauta.io, ahí está nuestra página web, que pueden encontrarnos todos. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, en Instagram, como Agronauta.io. Ya es nuestra página web ya básica, deben de conocerla. Y pues la verdad, Clemente, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Yo sé que eres un crack de la digitalización en el agro y como tal tienes una voz muy importante. Yo te he escuchado y así como que el Pepe Grillo de la digitalización. Entonces te encontramos, Clemente. Bueno, estoy en LinkedIn como Clemente Lagunes y a la orden de todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes, encantado. Sí, y te veremos pronto de nuevo, te volveremos a invitar porque sí hay muchos temas que hablar de esto. Por favor. No pues es que te estemos aquí poniendo en público a la palestra, ¿cómo crees? Y don Héctor, gusto volverlo a tener aquí. Qué bueno que regresó usted. Este es su podcast y lo dejo olvidado, pero bueno. Vuelva cuando quiera. Bueno, no, sí, pero quítale el sonido. Pues muchas gracias, escuchas. Muchas nos estamos viendo. Ya no se olviden de seguirnos. Denle 5 estrellas a este episodio y pues gracias a todos. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima. Hasta luego. Tauros, ¿escuchas? Bye, agronautas. Estamos en el camino hacia un gran futuro. Llegó el momento de tener las mejores herramientas tecnológicas, Ser digital. mejorar el conocimiento y compartir, La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales. y nuevas tecnologías que nos darán el poder de limitar y mejorar nuestro planeta. Es momento de ser un agrohacker.